Hola y bienvenidos al canal. Este vídeo forma parte de una promesa que hice en su momento cuando hablé del primer libro el primer y el único libro de zombies en el canal. Y me dije que en su momento, pues más adelante hablaría de mi libro favorito o trilogía favorita de temática zombie, temática de terror. Se trata ni más ni menos que la obra de Manuel Oreiro, Apocalipsis Z. De hecho, recientemente han publicado en Amazon una película. Creo que se ve bien. Y bueno, ¿qué tiene de especial este libro? O esta trilogía. Muchas cosas. Quizá una de las que más me atrapa es el hecho de intentar dibujar un mundo lo más real posible, ¿no? Dentro de la absurdidad de un apocalipsis zombie, pues intenta reflejar cómo sería el mundo realmente, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en el que el protagonista se encuentra en una horda de zombies, ¿no? Y con su coche. Y en ese momento, pues, él explica que no va a atravesar la horda a toda velocidad atropellando zombies porque él es perito de seguros y sabe que un accidente, un golpe en el coche puede provocar que el coche deje de funcionar. En esa situación se vería atrapado. Otra de las razones, por ejemplo, interesantes, ¿no?, que menciona es que ya otras obras también lo reflejan, ¿no?, como Ayama Hiro, la obra japonesa. Es el hecho de que no en todas las casas, no en todos los lugares, pues vas a encontrar armas de fuego, ¿no?, como sucede en Estados Unidos en las películas. O por ejemplo, un aspecto que sí que es especial de esta trilogía, ya que no se lo he visto ninguna más, es que por ejemplo el protagonista es buceador y además hace pesca submarina y él lleva un traje de neopreno, es antitiburones este traje y está por debajo de la ropa, con lo cual cuando un zombie intenta morder, pues no hace ningún efecto, ¿no?, porque no llega a atravesar el mordisco. Y no sé, me pareció un elemento interesante que introdujo el autor. Y este tipo de cosas hacen que te vayan enganchando, además de que la trama está muy bien desarrollada. Y también todo aquello que comparte con el resto del género, que es aquí donde yo quería llegar. Ya que no vamos a hacer un vídeo al uso sobre esta trilogía en concreto, estos libros en concreto, porque al final es una historia muy parecida a un virus que empieza en Rusia y se desarrolla por toda Europa, nadie sabe qué sucede, los medios no lo tienen claro, no se saben si están vivos, si están muertos. Eso no deja de ser más de lo mismo que hemos visto en muchas películas y series. Lo importante es cómo lo desarrolla el autor, entonces por eso lo recomiendo. Pero ¿de qué vamos a hablar en el canal, en este vídeo? Considero que los libros de temática zombie al final ofrecen un contexto ideal para explorar lo que es la soledad desde una perspectiva filosófica profunda. Entonces, en este género, los protagonistas se enfrentan a un aislamiento extremo, muchas veces absoluto, que desdibuja los límites entre lo que es la supervivencia y la deshumanización. La soledad en estos relatos no solamente es un estado físico, sino que es una vivencia psicológica y existencial que refleja los aspectos fundamentales de lo que es la condición humana. Entonces, mi vídeo va a ir enfocado en esta dirección, a hacer un análisis, ¿no?, del género, de lo que aporta este género a nivel de introspectiva. Entonces, en primer lugar, como no, empezaríamos a hablar por la soledad existencial y la lucha por el significado. En la mayoría de historias de zombies, los personajes se enfrentan a una soledad existencial en la que las estructuras sociales, culturales y religiosas que alguna vez brindaron sentido se han desmoronado. La pérdida de estos referentes al final empuja a los protagonistas a una situación de desamparo en la que deben encontrar, o en ocasiones crear, lo que es su propio sentido de vida. Jean-Paul Sartre, por ejemplo, en El ser y la nada, describe como una soledad radical, nos confronta con nuestra libertad y nos obliga a enfrentar la náusea que surge ante la falta de un propósito inherente en el universo, ¿no? Y en un mundo plagado de zombies, la falta de compañía humana y de un propósito colectivo lleva a los personajes a reevaluar lo que son sus motivaciones básicas, como por ejemplo la razón para seguir vivos. Así, en estos relatos, la soledad pues se convierte en una confrontación con el vacío y un cuestionamiento de si la vida en soledad tiene algún tipo de sentido, ¿no? En segundo lugar, me gustaría destacar el tema del miedo a la deshumanización y la identidad, ¿no? Ya que a medida que los protagonistas de estas historias ven cómo las personas a su alrededor se convierten en zombies, confrontan el miedo a perder lo que es su propia humanidad, ¿no? Por ejemplo, el filósofo Martin Heidegger habla sobre la angustia en ser y tiempo, ¿no?, que es un estado emocional que nos hace conscientes de nuestra finitud y de nuestra conexión con el ser en el mundo. Para los sobrevivientes en un mundo zombie, la soledad al final produce una angustia que los recuerda tanto su vulnerabilidad
como ese impulso a preguntarse qué significa ser humano cuando ya no quedan humanos con quien compartir ese mundo. La soledad extrema combinada con el contacto constante con la no vida de los zombies al final pues les obliga a enfrentarse a la posibilidad de perder lo que les hace humanos, ¿no? No solamente físicamente, sino también psicológicamente. En tercer lugar, me gustaría destacar el tema de la supervivencia como autoengaño o absurdo. La supervivencia es una motivación constante en las historias de zombies, pero en medio de un mundo vacío. La razón de esta supervivencia al final puede parecer un poco cuestionable. La filosofía de Albert Camus, por ejemplo, en el mito de Sísifo, describe cómo la vida puede parecer absurda cuando todo intento de significado se ve frustrado por el vacío y la muerte inminente. Al igual que Sísifo, quien está condenado a empujar una roca montaña arriba para que ésta siempre vuelva a caer y tenga que volver a subirla y vuelva a caer, los protagonistas de un mundo zombie muchas veces pues realizan tareas diarias para sobrevivir, aun cuando saben que la extinción es inminente, es prácticamente inevitable, y la soledad y el absurdo se entrelazan en estos personajes que, conscientes de la futilidad de sus acciones, de su lucha, continúan viviendo pues por pura inercia, ¿no? O por no aceptar lo que es el vacío absoluto y lo que es la muerte, ¿no? En cuarto lugar, me gustaría destacar la conexión de los otros, o mejor dicho, con los otros, y el deseo de pertenencia, ¿no? En un contexto de soledad tan extrema, al final los sobrevivientes a menudo anhelan, ¿no?, esa compañía, esa pertenencia. Simone Weil, por ejemplo, en La gravedad y la gracia, plantea que el deseo de conexión es esencial para la humanidad, pues sin ella al final el individuo se pierde en la desesperación. Sin embargo, los personajes en un apocalipsis zombie se enfrentan a la terrible paradoja de desear a los otros, pero a la vez temerles, ya que cualquier humano al final que encuentren puede ser una amenaza. La soledad en estos personajes pues refleja ese conflicto, ¿no?, entre la necesidad de pertenencia y la desconfianza. En muchas historias, al final, la búsqueda de otros seres humanos, aunque peligrosa, pues simboliza un intento como de recuperar la humanidad a través del otro, ¿no?, de encontrar una resonancia en medio del silencio absoluto del fin del mundo. En quinto lugar, me gustaría destacar el tema del aislamiento y la autenticidad, ya que cuando los personajes quedan completamente aislados, se ven forzados a enfrentarse a sí mismos, ¿no?, sin distracciones, y esto genera como una especie de introspección extrema. Nietzsche, por ejemplo, en Así habla Zaratustra, considera que la soledad radical es muy útil, por ejemplo, para encontrar lo que es la autenticidad, ¿no? Pues uno se despoja de la influencia social. Sin embargo, este tipo de soledad también implica una carga, pues implica abrazar toda la responsabilidad sobre uno mismo. Los protagonistas de los relatos de zombies, al final, en su soledad, exploran quiénes son en ausencia de los demás, despojados de máscaras y de roles sociales. Y este aislamiento extremo pues se convierte en un viaje hacia lo que es la autenticidad más extrema, ¿no? Pero también al final en una prueba. ¿Podrán encontrar su verdadera esencia sin perderse en el abismo de la desesperación? En sexto lugar, me gustaría destacar lo que es la soledad y el valor de la vida en un mundo sin futuro. El futuro en una historia de zombies al final suele ser un concepto muy abstracto, ya que el mundo parece carecer de cualquier posibilidad de reconstrucción. Esto conecta, por ejemplo, con las ideas de Hannah Arendt en La condición humana, ¿no?, donde sugiere que la acción humana cobra sentido a través de la narrativa y de la esperanza en el futuro. Pero sin esta visión de futuro, al final el presente puede volverse opresivo, y los protagonistas pues se enfrentan al dilema de encontrar valor en una vida que aparentemente no tiene ningún tipo de horizonte, ¿no? La soledad les obliga a vivir en el presente perpetuo, en una especie de prisión existencial, por denominarlo de alguna forma, en la que existe una narrativa en la que encajen, ¿no? Y esta narrativa, al final, esta falta de futuro, les hace preguntarse si la vida tiene sentido sin la esperanza de un mañana. Y en séptimo lugar, me gustaría destacar el tema de la muerte como compañía inevitable, ¿no? Finalmente, en las historias de zombies, la muerte se convierte en una presencia constante. La soledad en estos relatos se convierte en una compañía sombría, donde el único otro garantizado es la misma muerte al final. Esto recuerda a los pensamientos de Blaise Pascal, ¿no?, el cual argumenta que el ser humano suele distraerse de su inevitable mortalidad. Sin embargo, en el mundo de los zombies no hay distracciones posibles. La muerte es visible, tangible y omnipresente. Los protagonistas están perpetuamente confrontados con su finitud y al final con un constante recordatorio de que la muerte les da a sus vidas un sentido de urgencia y a la vez de desesperación, que es prácticamente imposible de evitar. Entonces, en conclusión, podríamos decir que los relatos, o mejor dicho, la soledad en los relatos de zombies, es una exploración cruda, pero a la par que existencial, ¿no?, de lo que significa ser humano en condiciones extremas. Los protagonistas, aislados en un mundo sin futuro, enfrentan a la deshumanización
la confrontación con la muerte y el absurdo de una existencia sin un sentido aparente. Autores como Sartre, como Heidegger, como Camus, como Nietzsche, nos proporcionan un marco increíble, un marco filosófico para comprender cómo la soledad extrema puede llevar a la introspección dolorosa, que a su vez puede provocar un camino hacia... puede generar un camino hacia lo que es la autenticidad, ¿no? O, en su vertiente negativa, hacia la desesperación. En última instancia, las historias de zombies nos recuerdan la fragilidad de la humanidad, ¿no? Y cómo, aun en la soledad más profunda, los seres humanos pues continuamos buscando conexiones y sentidos en medio de la desesperación.